Buenos días, ¿cómo estás? Bendecido día, Dios te guarde y que tú guardes tu corazón solamente para Él, para el amado. Bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre el Talmud, que acuérdense que es el aprendiz, estudiante, el discípulo. Hoy va a ser el discípulo y la integridad, ahora va a ser ese tema. Hay siete tipos de integridad: la integridad física, la psicológica, integridad moral, integridad personal, integridad de datos, integridad religiosa e integridad laboral. Entonces, vamos a ver qué es la integridad, que es rectitud moral y firmeza. Es vivir una vida recta y justa ante los ojos de Dios, de los hombres y de nosotros mismos. Dios mismo define la integridad como la persona que no hace daño a nadie y es temerosa de Dios. Esta definición debe de ser un estándar para medirnos a nosotros mismos. Tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie nos está mirando. Pensamos que nadie nos ve, pero solo el Dios altísimo y poderoso ve todo lo que hacemos, ve cómo nos manejamos, ve nuestro pensar, ve nuestro acostar y nuestro levantarlo. Él lo sabe todo. Vamos a ver citas bíblicas referente a la integridad. La integridad debes vivirla en todo momento como Job la vivió. En Job 2:3 dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aquí podemos ver cómo Dios estaba satisfecho de la integridad de Job, que a pesar de las pruebas que tuvo, se guardó para Dios. La integridad debemos guardarla hasta la muerte. En Job 27:5 dice: lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes. Hasta que muera, no abandonaré mi integridad. Entonces nosotros debemos de aprender como Job, que debemos de pelear y luchar hasta la muerte para conservar esa integridad, porque Dios nos ve en todo tiempo. Otra cita bíblica de la integridad es estar dispuestos a ser examinados. Job 31:6 dice que el que me pesa en la balanza de justicia, o sea, dice que Él me pesa en la balanza de justicia y que Dios conozca mi integridad. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto que le digas: Dios, pésame en la balanza para que veas si estoy justo, para que veas si ando en integridad? Otra referencia es que de la integridad, Dios juzga nuestra integridad. Lo vemos en Salmos 7:8. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Entonces podemos ver y entender y comprender que el que juzga nuestra integridad va a ser Dios. Podemos ver otra parte de la integridad, es que Dios nos sustenta de acuerdo a cómo andamos en integridad. Salmo 41:12 dice: y en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Aquí podemos ver que quién es en el que nos ayuda a mantenernos en integridad, pues Dios. Si tu voluntad es andar íntegramente, entonces Dios te va a ayudar, te va a apoyar, porque ve tu corazón. También tenemos que tener integridad en nuestra casa. Debemos de tener confianza, que la gente nos tenga confianza en el hogar. En el Salmo 101:2 dice: prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. ¿Cómo andas tú dentro de tu casa? ¿Andas en esta integridad de corazón o solamente andas para que nada más me vean los de afuera? Una vida de apariencia, una vida doble, eso es hipocresía. Entonces, ¿cómo andamos dentro de casa? Es el principal observación que Dios nos quiere hacer. ¿Cómo andamos dentro de la casa? ¿En integridad
respetamos, honramos, andamos en justicia en los que viven con nosotros. Otra integridad es confianza en todo momento. En Proverbios 19 dice, el que anda en integridad anda seguro, o sea, no está temeroso. Pero el que pervierte sus caminos será descubierto. O sea, ¿qué está hablando aquí el Señor? Que el que anda en integridad no tiene nada que temer, ni que nada que le vayan a criticar, porque sabe que anda en integridad. Pero el que se hace que anda en integridad, el que engaña, dice que será tarde o que temprano será descubierto. O sea, en pocas palabras, Dios no puede ser burlado en la manera que decimos que andamos. Otra integridad a pesar de la necesidad. Proverbios 19:1 dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perverso y necio. O sea, Dios nos prefiere pobres económicamente, pero íntegros. No ricos o no acomodados, pero de labios perversos y necios y tercos. Entonces tenemos que ser sabios para andar en un orden con el Señor, en una integridad completa e intachable. Integridad debes de heredársela a tus hijos también. Proverbios 27 dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. ¿Por qué? Porque no le habló con la boca, sino que se portó íntegramente, y los hijos vieron esa integridad y ellos la imitaron. ¿Qué están imitando los hijos en tu casa? ¿Contigo? ¿Cómo te comportas? La integridad también trae salvación. En Proverbios 20:18 dice, el que anda en integridad será salvo, pero el que es de camino torcido caerá de repente. Entonces no nos confiemos, hermanos, de que según eso andamos en integridad, pero no lo andamos haciendo derechos como Dios dice, porque dice que tarde o temprano caerá. Nadie puede fingir algo que no lo es. Nadie puede fingir una vida espiritual que no la lleve en santidad, que no sea descubierto. Entonces dice que enseñamos con el ejemplo la integridad. En Tito 2, del 7-9 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Debemos de andar en integridad con los de afuera, tanto como los de adentro como con los de afuera. Vamos a ver cómo es la integridad de Dios. Dice que la integridad de Dios es eterna. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Entonces vemos que Dios es de una sola palabra, que siempre cumple lo que Él dice, que Él no se va a arrepentir de lo que ha dicho. Si ha dicho algo bueno para tu vida, lo va a hacer. Pero si ha juzgado y va a traer corrección a tu vida, también lo va a hacer. Él no se arrepiente. La integridad de Dios es perfecta. En 2 de Samuel 22:31 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada o intachable o íntegra es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se acogen. O sea, todos los íntegros va a ser Dios su escudo. También la integridad de Dios es santa. En 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Vamos a ver cómo fue la integridad de Jesucristo como hombre. Entonces la integridad de Yeshua es lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:14 dice, el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este fue el camino de Yeshua. También el camino de Yeshua fue íntegro, sin delito.
En Juan 19:4 dice, Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. También Yeshua fue íntegro y perfecto. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. También Yeshua fue íntegro y sin engaño en su boca. En Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Vemos la integridad de Yeshua también, que fue sin pecado. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, a través de Yeshua, que no tenía pecado, nosotros somos íntegros también. También podemos ver en Yeshua que fue santo, inocente y sublime en caminar aquí en esta tierra y en integridad. Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Podemos ver que la integridad de Yeshua fue sin mancha. En 1 de Pedro 1:19 dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Yeshua. Aquí podemos ver también cómo nos demostró el Padre Celestial su integridad, cómo Yeshua nos ha demostrado su integridad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de los hombres íntegros también, o sea que imitaron al Padre, imitaron a Yeshua, estos hombres íntegros. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de imitar al Padre y a Yeshua en la integridad también. Dice que Abel ofreció sacrificio excelente de justicia. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Aquí podemos ver que Abel fue tan íntegro que le ofreció un mejor sacrificio al Señor, al Padre Celestial, que aún dice que el mismo Dios dio testimonio de Abel. Otro personaje bíblico lo podemos ver en Abraham, cómo Abraham fue justificado por Dios. En Santiago 2:21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, fue íntegro con Dios. Si Dios le pidió a su hijo, él decidió entregarlo. ¿Por qué? Porque amaba al Señor, porque tenía una buena integridad en su mente y en su corazón de actuar. Otro personaje bíblico es José. José reconocido como hombre íntegro. En Génesis 41 del 38-39 dice, entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Fíjense cómo el Faraón pudo reconocer la integridad de José. Otro personaje íntegro que podemos ver en la Biblia es Daniel, porque Daniel no se le encontró falta o vicio alguno. Daniel 6:4 dice, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podían hallarse en él. Vean cómo también Daniel fue un superhombre, súper íntegro, que tenía el reino y él en todo fue honesto. Otro personaje bíblico es Pablo. Pablo buscaba la justicia de Dios siempre. Filipenses 3 del 8 al 9 dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, el Mesías, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, nosotros tenemos que imitarlos, como Pablo decía, todo lo tengo y considero por basura. ¿Cómo tienes tú tu carro, tus propiedades, tu dinero, tus joyas, qué sé yo? ¿Cómo tienes tú considerado tus cosas? ¿Como Pablo, como basura? ¿O los tienes afanados en tu corazón y arraigados en tu mente? Tenemos que saber imitar y tenemos que tener un corazón íntegro y una mente íntegra. ¿Cuáles son algunos de los beneficios por vivir una vida en integridad? Dios nos confía ministerios. Éxodo 18:21 dice, además te escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Otro beneficio para la integridad es que nuestros hijos son bendecidos. Proverbios 27 dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. O sea que si tú anduviste en integridad, tus hijos después de ti van a andar igual en integridad. Otros beneficios, recibiremos bendición de Dios. En Salmos 24, del 4 al 5 dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, éste recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Entonces podemos ver aquí que vamos a recibir de parte de Dios la salvación y su justicia. Otro beneficio de la integridad es Dios nos toma en cuenta. En el Hechos 6:3 dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que estar? Ser de buena reputación y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, no de sabiduría carnal y diabólica, sabiduría de lo alto, a quienes podamos encargar estas tareas. Y estas tareas que les querían encargar era para servir las mesas nada más a las viudas. Pero fíjense, parece ser, ustedes dirán, ay, no importa, pues servir las mesas, no importa, no. Dice que tienen que ser hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Las cosas del Señor no son, ay, quiero servirte, ande como ande. No, las cosas del Señor son en santidad, como Él lo demanda. ¿Cuáles son las consecuencias por no vivir una vida de integridad? Aquí las vamos a ver. Estar expuestos a ser expulsados de la bendición de Dios y de su favor y expulsados de los ministerios porque Dios quiere santidad. Vamos, aquí una consecuencia de Adán se acarreó muchos problemas. En Génesis 3 del 16 al 19 dice, a la mujer le dijo Dios, en gran manera multiplicaré tu dolor, en el parto con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo de dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí podemos ver la consecuencia de ya no ser íntegros. Caín vivió una vida errante y maldecida. En Génesis 4
del 11 al 12 dice, ahora pues maldito eres en la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. La ira de Dios también vino contra Aarón y María. Números 12 del 19 al 10 dice, y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa, ya estaba medio consumida. Aquí podemos ver que no había integridad en ellos porque empezaron a criticar a su propio hermano Moisés. Acán murió y toda su familia con él. En Josué 7 del 24 al 25 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos han turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Aquí estaban perdiendo una batalla que tenía Josué. Entonces Josué se desgarró su ropa y oró al Señor y le preguntó al Señor, ¿por qué estamos perdiendo esta batalla si tú dijiste que las iba a ganar? Y resulta que Acán codició en su corazón robar un manto babilónico cuando Dios dijo que no lo tomaran, que todo lo quemaran. Y tomó 200 ciclos de plata y un lingote de oro con un peso de 50 ciclos. Entonces podemos saber que aquí hubo consecuencias de no andar en integridad. A ellos los apedrearon y los mataron por completo. Sansón murió sin visión, con soledad y tristeza. Vemos en Jueces 16, del 24 al 35, dice, cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y cuando estaban bien alegres, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, y él los divertía, y lo pusieron de pie en las columnas. Sabemos cómo murió también Sansón. El Señor le regresó la fuerza para tumbar esas columnas y morir él junto con todos estos impíos. También Salomón rompió las promesas de Dios y su integridad. En Primera de Reyes 11:11 dice, y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Vemos las consecuencias también de Salomón de haberse metido con muchas mujeres que no eran, y que no debía meterse con tantas mujeres y que no andaban en los caminos del Señor, porque esto lo corrompió su corazón cuando Dios lo prohibió. Ananías y Zafira se acarrearon muerte. En Hechos 5 del 9 al 11, entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Entonces aquí ellos habían decidido heredar una tierra, nadie se las pidió, ellos decidieron heredarla, pero ellos codiciaron no dar todo lo de la heredad, sino que se pusieron de acuerdo los esposos para robarse de su propio dinero de lo que habían quedado de ofrendar, pero Dios ya había escuchado lo que ellos habían prometido. Aquí no le mintieron a Pedro, aquí le mintieron al Espíritu Santo, por eso murieron en su mala integridad. ¿Cómo debe de ser la integridad del discípulo de Dios y de su familia? Tiene que ser irreprochable, marido de una sola mujer, tiene que ser sobrio, tienen que ser prudente, tienen que ser de conducta decorosa, tienen que ser hospitalarios, tienen que ser aptos para enseñar, no dados a la bebida, no pendencieros, tienen que ser amables, no tienen que ser contenciosos, no tienen que ser avariciosos, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda dignidad,
No debe de ser un recién convertido que quiera ya dar la palabra, sino que tiene que esperar los tiempos de Dios. Debe de gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Esto es bien importante, hermanos. ¿Qué están viendo afuera tus vecinos, tus familiares? ¿Qué están viendo afuera? ¿Qué testimonio estás dando como discípulo de Yeshua, como el que estás aprendiendo, como el que está siendo enseñado, como el que estás estudiando? ¿Qué testimonio estás dando con los de afuera y con los de adentro también? Entonces, aquellos elegidos por la iglesia son los diáconos o diaconisas. Estos diáconos significan elegidos por la iglesia por su fe, por sus cualidades morales. ¿Y para qué sirven los diáconos en la iglesia? Pues es para gestionar cosas económicas, para supervisión del trabajo de las iglesias, para el mantenimiento de la iglesia, responsabilidades también de las acciones humanas de los hermanitos en la iglesia. O sea, tienen mucha responsabilidad de los diáconos. Y estos diáconos también deben de ser dignos, ser de una sola palabra, no dados al mucho vino, no ser amantes de ganancias deshonestas. No, voy a recalcar, no dados al mucho vino. Si tú eres una persona alcohólica o si tú no ves tu enfermedad que eres alcohólica y que te gusta tomar vino, aquí dice no dados al mucho vino. No quiero que te agarres de esta palabra y dices, o sea, Dios está dando permiso para tomar vino. Pero si tú tienes problemas de alcoholismo, mejor ni tomes vino, ni lo pruebes siquiera, ni lo huelas, porque dice que el diácono no debe de ser dado al vino. No ser amantes de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. También deben de ser sometidos a prueba. Las personas que quieran trabajar para el Señor tienen que ser sometidas a pruebas. Deben de ser irreprensibles, deben de ser maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Y las diaconisas, si quieres servir y quieres tú como mujer trabajar para el Señor, también hay reglas para ti. Debes de ser digna de ese lugar, de ese puesto. No debes de ser calumniadora. No debes de ser sobria también, no dada al vino. Debes de ser una mujer fieles en todo, fieles desde tu casa y fieles en donde andes. El 1 Timoteo 3:13 dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos mantener una vida en integridad? Pues primero clamar a Dios por un corazón íntegro. En el Salmo 51:10-12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, ¿cómo vamos a mantener una vida íntegra? O debemos huir de las tentaciones. En Génesis 39:12 dice, entonces, ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo. ¿Cómo debemos de mantener una vida íntegra? Es huir de las pasiones juveniles, para los jóvenes, para los chavos, para los jóvenes rucos. Dice el 2 de Timoteo 2:22, dice, huye pues de las pasiones juveniles y busca la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Cómo mantener una vida íntegra? También es practicando la oración. Marcos 14:38 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra manera de mantener una vida en integridad es abstenernos de todo mal. En 1 de Tesalonicenses 5:22 dice, absténganse de toda forma o apariencia del mal. Otra manera de mantener una vida íntegra es siempre hacer el bien. Segunda de Tesalonicenses 3:13 dice, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Cómo se presenta la integridad? En 4 fases. 1, un cambio en mi vida.
como Zaqueo y su conversión. En Lucas 19 del 5 a 8 dice: cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Yeshua: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Aquí podemos ver un cambio verdadero y genuino de Zaqueo. ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas? Un cambio genuino en nuestras vidas. Cambio de dirección. Si caminamos hacia un lado, date la vuelta a caminar hacia la palabra. También tenemos que caminar en integridad con mi familia. Estos son los requisitos para el discípulo. El 1 Timoteo 3 del 5 al 8 dice: pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sé que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, reputación buena de los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados muchos al vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Otro punto para cómo presentarnos en integridad es en la iglesia. Ejemplo, en la iglesia primitiva, lo vemos en Hechos 2 del 46 al 47, dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Integridad en lo secular. Nuestro ejemplo con los de afuera. En Colosenses 3:22 dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, porque recuerden que el Señor todo lo ve, todo lo escucha, en todo tiempo está con nosotros el Señor viéndonos. Entonces, recuerda cómo seguir, cómo mantenerte en integridad en el Señor. Dios te bendiga y recuerda que procures presentarte con diligencia a Dios aprobado, conduciéndote con la palabra de verdad, con un corazón íntegro en toda tu mente, en todo tu cuerpo y en todo tu ser. Dios te bendiga, te guarda y te proteja.